Bienvenida en estos instantes a la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía del Gobierno de México, al ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, y saludamos también la presencia del vicealmirante Raimundo Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias, bienvenidos, les invitamos, sean tan gentiles de ocupar sus lugares y agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en esta conferencia de prensa con motivo de la sesión de orientación de los procedimientos licitatorios para el establecimiento de los polos de desarrollo para el bienestar del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde aquí en las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río, y también enviamos nuestro saludo a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos siguen a través de las plataformas oficiales del Gobierno del Estado de Oaxaca, del Gobierno del Estado de Veracruz y de la Secretaría de Economía. Gracias a todas y todos por su presencia. Señoras y señores, tiene la palabra la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía del Gobierno de México. Escuchemos. Buenas tardes a todos. Bueno, pues platicarles que es un gran placer estar hoy aquí en Veracruz con el gobernador de Veracruz, que ha sido un magnífico anfitrión, muchas gracias, y acompañados también con el gobernador de Oaxaca y con el director del Corredor Interoceánico. Como saben, el día de hoy venimos a atender la primera junta de orientación de la licitación del Corredor Interoceánico. ¿Y qué es el Corredor Interoceánico? Bueno, el Corredor Interoceánico es un proyecto que finalmente se va a materializar con el presidente López Obrador, que es un proyecto estratégico que se concibió desde el siglo XIX y por primera vez se va a materializar, que es convertir a la zona del Istmo en una zona estratégica de comercio y una gran plataforma logística. Es importante decir que con este proyecto, que es una prioridad nacional, y por eso nos ven a los diferentes órdenes y niveles de gobierno trabajando juntos, así como a todas las secretarías, es porque se tiene una deuda histórica con el sur-sureste. Desafortunadamente, el país de México parece un país de muchos Méxicos, donde el desarrollo no ha beneficiado de igual manera a toda nuestra población. Y el presidente tiene un gran compromiso por la gente que menos tiene. Nosotros queremos que todo el beneficio económico de un crecimiento llegue al bienestar de toda la población. No se explica, no somos partícipes de un crecimiento sin desarrollo ni bienestar para la población. Por eso es tan importante este proyecto, porque este proyecto le va a dar la oportunidad al sureste, particularmente al Estado de Veracruz y al Estado de Oaxaca, tener un detonante económico que beneficie a toda la población. Y estamos invitando a muchas empresas donde para ser ganadores de este proyecto y poder tener acceso a un polo de bienestar, también sean empresas que se comprometan. Nos vamos a fijar no solo en el monto de la inversión, sino en el número de empleos que pueden generar, cuál va a ser el salario promedio que van a tener los trabajadores ahí y cómo van a actuar con la comunidad. ¿A qué están dispuestos a participar en infraestructura social, apoyo a las comunidades? Pero no lo que ellos quieran dar, sino lo que las comunidades necesiten. Entonces, es un ejercicio no solo de detonante de desarrollo económico en la zona, sino también de una integración de las empresas con las comunidades para el bienestar siempre de nuestra población. Y además se da en un momento completamente histórico, donde el tema después de la pandemia y después del contexto complicado que hay a nivel global entre Estados Unidos y China por un lado y el otro entre Rusia y Ucrania, lo que ha hecho es motivar de alguna manera el fortalecimiento de los mercados regionales. ¿Eso qué quiere decir? Que haya más producción por zonas. Y ahí México se vuelve estratégico porque en México tenemos la edad promedio de 29 años, somos un país joven, altamente especializado, tenemos más ingenieros y más técnicos
que incluso que Brasil, a veces más ya superamos a Alemania, por ejemplo, que es un país destacadamente industrial. Entonces, en este momento, México a nivel mundial, a nivel global, está entre los principales 5 países de mayor atractivo de inversión. Entonces, ponemos a México en este contexto donde es gran atractivo a nivel global por todo este reacomodo. Queremos aumentar la producción nacional, y aumentar la producción nacional no solamente trayendo inversión extranjera directa, sino promoviendo y desarrollando proveeduría nacional. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de estar importando muchas cosas de otros países, hagamos desarrollo de proveedores en México. Todo este contexto y reacomodo pues nos pone al corredor interoceánico a un nivel a la vista de todo el mundo, y eso se traduce en el gran número de interesados. Como ustedes saben, primero hubo un registro de interesados. En ese primero hubo una intención de aproximadamente 100 participantes. De esos 100 participantes concluyeron su trámite y registro 65 participantes. De esos 65 empresas participantes, varios están interesados en varios polos. Hay una demanda por cada polo de más de 30 empresarios. Entonces, el día de hoy estamos muy contentos porque no solo se está materializando un proyecto que se concibió desde el siglo XIX, sino va a ser un detonante de desarrollo económico y de bienestar para la gente del sureste, donde lo que buscamos es generar más empleos, mejor pagados, salarios dignos y además empresas comprometidas con la comunidad, y donde se están alineando los intereses de los 3 niveles de gobierno. También estamos trabajando transversalmente con todas las secretarías de Estado y con el único objetivo es de saldar la deuda histórica con el sur-sureste. El día de hoy concluyó la Junta de Orientación, fueron dar a conocer los incentivos generales, los incentivos fiscales y no fiscales. A nivel federal ya nos hablará, a nivel estatal nos hablarán los gobernadores, a nivel federal, ¿qué incentivos fiscales estamos dando? Bueno, incentivos fiscales es depreciación acelerada de la inversión durante 6 años, el IVA, un descuento del 100% los primeros 4 años a todas las actividades o transacciones que se hagan en los polos, el impuesto sobre la renta, los 3 primeros años, una tasa de descuento del 100%, los otros 3 años va a ser una tasa de descuento que puede ser del 50% hasta el 90%, dependiendo de lo que ofrezca la empresa. Entre más empleos ofrezca, entre mejor salarios tenga, entre mayor número de personas puedan incorporarse a laborar ahí, la tasa de descuento va a ser mayor. Además de algunos programas que ya existen en México, como el IMEX o los programas sectoriales, que también dan ciertos estímulos y beneficios para aquellas empresas que producen en México y que exportan, porque además nosotros podemos crecer en México muchísimo, no solo por la demanda de nuestro país, sino porque a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, ellos no tienen mano de obra. Entonces, nosotros podemos ser los productores y los abastecedores, no solo de nuestro país, y tener mejores costos y mejores precios para adquisición de nuestra población, sino también tener negocios que puedan crecer muchísimo ofertando a Estados Unidos. Y por eso es muy importante el corredor, porque el corredor une los 2 océanos, y entonces el corredor lo que hace es que puede uno ir hacia Europa sin ningún problema y comercializar, puede ir hacia Asia, pero también puede ir hacia Estados Unidos, a las 2 costas de Estados Unidos, y también puede ir hacia América. Y no solo eso, sino, por ejemplo, todo el comercio que nosotros tenemos hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos y Canadá, el 80% de nuestros comercios se da en Texas y California. En cambio, desde Veracruz, por ejemplo, podemos entrar directamente a la costa este de Estados Unidos, entrar incluso al Mississippi y entrar al centro de Estados Unidos o a la zona hacia Nueva York. Entonces, es un área incluso estratégica para comercializar a nivel global. No solo es a nivel nacional para cumplir con un saldo histórico, sino el potencial de crecimiento es muy grande porque es una zona estratégica. Entonces, pues nada más decirles que el día de hoy estamos muy contentos con
acompañados con los gobernadores que nos van a acompañar en todo el procedimiento porque son sus estados donde están situados estos polos, y también con el vicealmirante Raimundo Morales, que es el responsable del proyecto. Y pues es nada más decirles que son buenas noticias y que el día 17 de noviembre concluirá el proceso de la licitación y se darán los fallos. Muchísimas gracias. Gracias a la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía del Gobierno de México. Enseguida tiene la palabra el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan en el marco de la presentación de los procedimientos licitatorios para el establecimiento de los polos de desarrollo para el bienestar en el Istmo de Tehuantepec. Como ya lo ha comentado la maestra Buenrostro, el corredor interoceánico no es solo un proyecto de infraestructura, sino es un proyecto que trata de un nuevo modelo también de crecimiento económico y de desarrollo integral, sostenible, incluyente, equilibrado y justo, mediante el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva, lo cual creará bienestar en la población y resultará de una mayor calidad de vida para todas y todos, sin excepción, y en beneficio también de nuestras comunidades originarias. No se trata solamente de beneficiar a unos cuantos empresarios, sino a la población, y que los excluidos de ayer hoy formen parte de este gran proyecto de integración. El objetivo es muy claro: contribuir a saldar la deuda histórica, como lo dice la maestra Buenrostro, con los más pobres, con las comunidades originarias, para que nunca más haya esa injusticia que ha habido en nuestros pueblos. Nos da mucho gusto haber presentado los incentivos fiscales que tenemos ambos estados, tanto Veracruz como Oaxaca, y coincidimos totalmente para que se promueva en nuestros estados, en estos polos de desarrollo, la posibilidad de que los empresarios nacionales tengan a bien participar. Nosotros hemos propuesto que el primero serán acreedores a un estímulo del 100% en los primeros 3 ejercicios fiscales y del 50% en los 3 años subsecuentes, en el impuesto para el desarrollo social, en el impuesto sobre erogación para remuneraciones al trabajo personal, cuando empleen por lo menos 20% de mujeres, 5% de adultos mayores, 10% de personas que se encuentren iniciando su vida laboral, y en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, los transportes de carga, vehículos de transporte de hasta 15 pasajeros, embarcaciones y motocicletas. Estos serían lo que nosotros proponemos en incentivos fiscales. En materia de derechos, se otorgarán estímulos del 100% en la prestación de los servicios en materia catastral, registral, notarial, de seguridad privada, protección civil, impacto y riesgos ambientales y los relacionados con el control vehicular. ¿Qué significa esto? Hacer que los empresarios que quieran invertir en estos polos tengan todas las facilidades para que el día de mañana nuestros pueblos y nuestras comunidades en este corredor interoceánico, que es uno solo, el Istmo de Tehuantepec, de San Miguel Cruz a Coatzacoalcos, nuestros 2 estados se hermanan para que podamos tener el día de mañana el desarrollo que tanto soñamos y la utopía se haga realidad, con respecto a lo que ya comentaba también la maestra Buenrostro, de muchos años pensando en qué sería en este espacio, en esta cintura de México, el Istmo de Tehuantepec. Hoy es una realidad, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos muy agradecidos porque ahora puso la mirada al sur-sureste, olvidada por muchos años por gobiernos neoliberales, gobiernos que nunca ponían atención
al sur-sureste. Hoy tenemos un presidente que no solamente vio el sur-sureste, todo el país, sin lugar a duda, tuvo su corazón en esta parte de nuestro México olvidado. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Escucharemos a continuación las palabras del ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Muy buenas tardes, gracias por su asistencia. Estamos celebrando prácticamente este anuncio en la primera etapa de la promoción de los 5 territorios que vamos a ofrecer para el desarrollo de parques industriales, a los cuales llamamos polos de desarrollo y bienestar. Creo que hemos logrado motivar a las inversiones de todo el mundo prácticamente, aquí nacionales y de otros países, porque ya existe una oferta de propuestas. Por cada uno de estos polos estamos calculando que 30 que ya están haciendo propuestas para hacer el desarrollo de estos parques que van a estar asentados a lo largo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los incentivos que hoy dimos a conocer ya fueron publicados tanto en la Gaceta Oficial de Oaxaca, en la Gaceta Oficial de Veracruz y ya también en el Diario Oficial de la Federación. Están todas las reglas, las convocatorias, y nos da mucho gusto el gran interés que ha despertado en la comunidad empresarial para hacer eco de lo que nosotros deseamos. Hay un punto importante agregar a lo que aquí se ha dicho, que nosotros hemos insistido que estas inversiones tienen que causar el mejor efecto de beneficio para las localidades donde se van a asentar. Por eso lo que ha comentado el vicealmirante encargado de este proyecto, de llevar ya a cabo este proyecto, en el sentido de que la decisión, el fallo a favor de la empresa que va a desarrollar los parques industriales, tiene algunos requisitos importantes, que es mejores salarios, el que ofrezca más desarrollo para las comunidades que rodean el territorio donde se va a instalar el parque, y todas estas características que se han puesto en los requisitos son lo que nos hace diferente de un país en un gobierno de la Cuarta Transformación, que queremos queden enraizados estos proyectos para beneficio de la población, que no sean como estas inversiones que se hacen en maquiladoras donde temporalmente se instalan y de pronto se van y dejan el desempleo y una afectación económica para la localidad donde estaban instaladas. Acá hay un marco distinto, hay una infraestructura permanente, ya vamos pronto a conocer, porque tenemos fecha límite, el presidente ha puesto fechas límites a todos sus proyectos que tiene desarrollados en el país, y aquí hay una fecha límite donde pensamos se va a cumplir totalmente, y nos da gusto coincidir. A mí en verdad que me encuentro muy a gusto a estar de la mano acompañando el proyecto del presidente, con un gobernador comprometido con su pueblo, un pueblo hermano, el ingeniero Salomón Jara, que retoma este proyecto y le pone también su sello personal. Y ahora que anunciamos los incentivos fiscales, vemos que estamos totalmente sintonizados. Nosotros estamos ofreciendo los mismos incentivos a 3 años con el 100% de descuento, el impuesto a la nómina, los que tenemos como impuestos estatales para las empresas, a 3 años el 100% de descuentos, los siguientes 3 años con el 50%, primero el 100, después el 50%, y también, como lo ha dicho el gobernador de Oaxaca, hay otros cobros que se hacen en las dependencias estatales, Medio Ambiente, Protección Civil, Secretaría de Gobierno, en fin, todas esas también en la misma sintonía de descuentos, y enfilados estos con una atención personalizada de ambos gobiernos a las empresas que se pretendan instalar, con ventanillas únicas,
y haciendo también una empatía con las políticas que está siguiendo desde la Secretaría de Economía y desde Hacienda Pública Federal. Esto es lo que ha logrado motivar este gran anuncio, que estamos hoy en la primera sesión de orientación para estos procedimientos licitatorios aquí en Veracruz y ya está ofertado por 60 compañías, ¿sí? Que quieren invertir en el desarrollo de estos polos, lo cual a nosotros parece fenomenal. Inicia hoy y en noviembre estaremos dando cuenta de cómo va a concluir, quién serán las empresas ganadoras para hacer estos desarrollos. Agradezco mucho nuevamente el apoyo del presidente de la República a esta región sur-sureste, porque nos habíamos quedado relegados en otras administraciones y hoy estamos al frente del desarrollo del país. Muchas gracias. Hago un reconocimiento, lo dije yo a los empresarios que hace un momento nos acompañaron, a la Secretaría de Marina, por este gran compromiso, una institución que es muy reconocida por el pueblo de México, no se diga por Veracruz y Oaxaca, por sacar adelante este proyecto en tiempo récord. La verdad es que fuimos testigos de cómo metieron el acelerador y van a cumplir en tiempo y forma. Mi reconocimiento a la Secretaría de Marina, a tus elementos, al vicealmirante y todo su equipo. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz. Vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas y respuestas. De acuerdo a la dinámica, se anotaron las compañeras y compañeros de los medios a su llegada a este salón. Vamos a escuchar primero sus preguntas y después daremos oportunidad para que las autoridades que nos acompañan den respuesta a sus inquietudes. Iniciamos con Stephanie Ábalos Pérez de XEU Noticias. Aquí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, gobernador. Nada más para preguntar, ¿cuántas personas van a ser beneficiadas en cuanto a trabajo y en la inversión, del monto de la inversión? ¿En todo el proyecto? Sí, en todo el proyecto, por favor. Bueno, adelante. El número de empleados y también las inversiones es variado porque hay 11 vocaciones que pueden participar. O sea, las vocaciones que pueden participar en este proyecto son eléctrica y electrónica, semiconductores, automotriz, dispositivos médicos, la industria farmacéutica, agroindustria, equipo de generación y distribución de energía eléctrica, priorizando las energías limpias, maquinaria y equipo, tecnologías de la información, la industria de metales y la petroquímica. Entonces, dependiendo de la vocación es el número de empleados, pero las que van a ganar son las que oferten con mayor número de empleados y con mayor inversión. La verdad, así aleatoriamente nosotros hemos tenido en economía reuniones con varias empresas y las que menos traen en la cartera 400, 500 millones de dólares, andan en promedio arriba de 1,000 millones de dólares. Y empleos también andan entre 400, 500 o más empleados. De hecho, ese es un factor importante que estamos trabajando junto con otras secretarías y con los estados también para garantizar también las condiciones para que se genere la fuerza laboral. Entonces, creemos que es un proyecto que es muy atractivo y sin duda la derrama va a ser importante en la zona. Te decía que son 10 polos, ahorita estamos subastando 5. Entonces, normalmente las estadísticas te marcan que una empresa tractora representa el 60% de la derrama global. Entonces, con una inversión, voy a poner de 1,000 millones de dólares, se esperaría que alrededor de esa ocurra una derrama adicional o sea, eso representa el 60%, otros 400 millones de dólares. Por eso tenemos que trabajar juntos, no solo en la empresa principal, sino en la derrama con proveeduría, porque la gente que trabaje ahí va a necesitar servicios, va a necesitar comer, va a necesitar transporte, va a necesitar ropa, va a necesitar escuela. Si hacen un producto, pues el producto se tiene que poner en una caja, se tiene que embalar,
se tiene que poner unicel para que no se maltrate, y todo eso son industrias paralelas. Entonces, la derrama puede ser más grande y representa más o menos la industria tractora el 60% y el 40% pueden ser pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Vamos ahora a la pregunta de Pablo Yair Ortega, de News de Veracruz y Versiones. Hola, buenas tardes. Nada más para saber qué porcentaje hay de avance en el proyecto oceánico de producción bueno, básicamente saber eso. ¿Qué porcentaje? Porque incluso se hablaba que había protestas, había un retraso por ahí, pero ¿cuál sería ahorita el avance del porcentaje, ¿no? Perdón, la última pregunta, ¿para cuándo estaría terminado este proyecto ya al 100%? Gracias. Muchas gracias, Jair. Mira, el porcentaje lo tenemos dividido por las diferentes obras que estamos realizando. En el tema de las vías, la línea que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz, llevamos un avance de alrededor del 90%. Ya no tenemos bloqueos, estamos trabajando de manera regular. Si el ritmo no nos interrumpen las lluvias extremas, pensamos que en la primera semana de septiembre estaríamos moviendo carga y pasajeros de una manera preliminar, y más adelante, como vayan pasando los días, estaremos moviendo carga de manera regular en ese tramo. El otro tramo que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, ahí llevamos un avance menor, estamos iniciando, apenas llevamos con un 20%, pero también pensamos concluir ese tramo para el mes de julio-agosto del 2024. De Coatzacoalcos a Palenque, estamos programado tener movimiento de carga, aun cuando algunas obras van a quedar pendientes. Aquí yo sí quisiera dejar claro que el hecho de que terminemos en agosto de este año la línea Z, la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y que estemos moviendo carga, no quiere decir que no vayan a faltar algunas obras que nos permitan limpieza y concluir algunas obras complementarias, pero las obras principales nos dejarían mover la carga en esas fechas. Y repito, de Coatzacoalcos a Palenque estaríamos viendo carga de manera regular en diciembre o enero del próximo año, diciembre de este año o enero del próximo año. Más o menos por ahí traemos esto. En el tema de puertos, el puerto de Salina Cruz tiene que estar listo antes de diciembre, porque tenemos una licitación de las terminales especializadas de contenedores y las terminales de usos múltiples, que en este momento ya están, ya se cerró el proceso y están las empresas participando. Son 2 terminales gemelas de usos múltiples y 2 terminales gemelas especializadas en contenedores, que nos darán capacidad para mover en un principio hasta 300,000 contenedores al año y posteriormente hasta 1,400,000 contenedores. Entonces, esos tendrían que terminar a fuerza en diciembre de este año, porque si no, pues no cumplimos con la licitación. Gracias. De la totalidad del proyecto, por eso te digo, no se puede dar un porcentaje global porque son diferentes obras. En la obra que nos ocupa para los polos de desarrollo estamos al 90%. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Ángeles Montes de El Dictamen y Golpe Político. Del universo que hablaba la secretaria de la inversión y todo, y la derrama, en Veracruz, ¿cuánto se quedaría, gobernador? Eso, y ¿cuántas empresas han alzado la mano también en específico para el Estado para realizar los trabajos que corresponden del corredor aquí? Sí, ¿quieres contestar? Sí. Bueno, no va a ser fácil tasar el beneficio hacia un lado de un Estado. De hecho, el compromiso que acabamos de hacer con los empresarios es que donde quiera que se instalen, ambos gobiernos vamos a apoyar para que se desarrollen plenamente, porque si se instalan, por decir, ahora en el polo que está de oferta, que es el de Salina Cruz, hay beneficios para Coatzacoalcos, porque van a terminar trazando sus mercancías, llevando sus mercancías, pues utilizando el puerto de Coatzacoalcos, y ahí hay beneficios económicos. Y al revés también, en cualquiera de los 4 polos que ahorita estamos ofertando en esta primera etapa del lado de Veracruz, pues donde se instalen, pues van a terminar allá. Entonces va a ser difícil
tasar en qué porcentaje, además porque casi tenemos el mismo número de polos. Ahorita en esta primera etapa, 4 son de Veracruz y 1 de Oaxaca, y viene la siguiente etapa donde el resto son de Oaxaca, de los 10, entonces vamos a tener 6 y 4 y vamos a tener beneficio en toda la región del corredor. Entonces va a ser, es un proyecto, y lo que nosotros manifestamos es un proyecto unitario en el que ayudamos desde el nivel municipal, nivel estatal y la federación. Esa es una gran ventaja de que lo estamos viendo como región. Alguna vez lo planteé y lo planteamos en una reunión con el embajador de Estados Unidos y otros empresarios cuando estábamos reunidos, me parece que en Yucatán, en Tabasco, perdón, en Tabasco, de que nos viéramos no como un estado en el que ofrezco estas características, o Oaxaca que ofrece esto, que Yucatán ofrece, sino que nos viéramos como una región, algo que nos dejaron de ver en administraciones anteriores, y hoy tenemos una potencialidad enorme vistos como región. Y ese ha sido el atractivo, gancho casi, para que haya este interés que hoy he manifestado. O sea, no es fácil que 60 desarrolladores en tu primera publicación de reglas se anoten queriendo participar, solo 5 de los polos que apenas estamos anunciando. ¿Serían entonces 60 empresas las que han alzado la mano? Sí, alrededor de eso. 65 para ser específico, 65 empresas desarrolladoras, o sea, grandes que obviamente una vez que ellos desarrollen los parques, pues van a ofertar para que las empresas ya de comercio, industria, etcétera, en las vocaciones que se han enlistado aquí, se instalen. Bien, sí. Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Luis Sigüenza, de Sigüenza Comunica. Gobernador, buenas tardes. Disculpe, bueno, no podemos tener una cantidad obviamente fija de lo que va a haber de derrama económica, pero ¿cómo hacerle para tener esta derrama económica que se quede en estas comunidades, o al menos en Coatzacoalcos, en las comunidades obviamente que son pues más pequeñas? Hay gente que va a trabajar ahí, me imagino. Yo estaba escuchando que el gobernador dice que 20% de mujeres, 5%, 10% de adultos mayores. En Veracruz es igual, en Nuevo León es igual. Quería saber sobre eso. Y cómo hacerle para que después de que esta economía, porque a veces las empresas traen gente de otros estados, no solamente de Veracruz, ¿no? Pero cómo hacerle para que esta derrama económica se quede y no se vaya a otros estados. O sea, no, digo, que no sea flotante, porque acabando este proyecto, pues a veces se va la gente y queda sin este derrama económica. Bien, lo que comentaba hace rato, que los requisitos para que los desarrolladores puedan obtener en esta licitación los lotes que estamos ofertando, ¿sí?, tienen que ver con el desarrollo económico regional, ¿sí? ¿Cuántos van a contratar de la región? ¿Cuántos empleos van a ofrecer? ¿Cómo van a satisfacer las necesidades de los de la región? Y en eso también hay un compromiso doble. El gobierno de la Federación, encabezados por el presidente de la República, ha decidido también ya desde que se anunció, hace casi 5 años, ¿sí?, una inversión en escuelas, en carreteras. No se ha comentado aquí, pero por ejemplo, ya la carretera que va desde Coatzacoalcos a Salina Cruz está, en el último informe yo vi casi 92%, y concluía en unos días más. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener el 100%, porque quedaban trámites. Esa inversión que se hizo para tener toda la carretera lista, pues generó empleos, ayudó a empresas locales que se encargaron de la construcción, porque se fue licitando por tramos, y así como se hizo esa inversión en infraestructura, también se atendieron demandas de los pueblos en diferentes puntos, que fue incluso para algunas de estas para destrabar conflictos, porque algunos pueblos fueron pidiendo pues cierta infraestructura que no se tenía antes. Les doy el caso de Medias Aguas. Cuando el presidente vaya, ya se tenía la inversión de la carretera
totalmente remodelada, rehabilitada, con mantenimiento, y así, ahí mismo en Medias Aguas, pues hizo una inversión para las banquetas, las calles, y así se hizo en muchos de estos pueblos. Coatzacoalcos, por ejemplo, tan solo la extensión del puerto de Coatzacoalcos, que es uno de los que ya está al 100%, se hizo una inversión. Recuerdo que en una presentación estaba tasado todo ese apoyo de la parte de Veracruz relacionada con el puerto de 3.500 millones de pesos. ¿Sí? Y eso se quedó ahí, en infraestructura y en apoyos, en empleos que se dispersó. Nosotros pues podríamos hacer un cálculo especulativo de cuántos empleos va a generar a nivel local. ¿Sí? Y nada más hay que comparar. Aquí son 5, yo les digo lotes, pero son 5 polos, territorios donde se van a hacer desarrollos, no solamente en la etapa de la construcción del parque industrial, sino también cuando se instalen las empresas, que esto en un futuro cercano pues va a implicar miles de empleos en esa zona, miles. Si lo que acaba de decir la secretaria de Economía, si consideras que ya una empresa trae 400 empleos, una sola empresa dentro del territorio que significaría un solo polo. ¿Sí? Recordemos que los polos pueden tener 20, 30 empresas, dependiendo cómo lo planifiquen los desarrolladores, ¿sí? Y la vocación que tengan. Si esa empresa dice, pues yo traigo 400 empleos para generar aquí, pues hay que hacer nada más la multiplicación por el factor y se te van a 1.200 y que tienen que ver con lo que rodea, lo que se decía aquí. Si se instala una empresa va a requerir restaurantes, hoteles, y todo eso se queda en donde se instalen estas empresas alrededor, y ese es el beneficio finalmente que va a quedar. Y además, como lo decía, no son empresas que van con miras a invertir y de pronto en ciertas condiciones económicas se retiren, no, van con miras a quedarse. Esa es una de las cuestiones importantes de este desarrollo. Si ustedes ven la vocación que se acaba de decir ahora, son industrias no maquiladoras, son industrias de desarrollo y comercio para exportar a todas las latitudes, porque vamos a tener acceso a 2 importantes océanos del planeta, ¿no? Muchas gracias. Escuchamos ahora la pregunta de Laura Morales, de Imagen. Gracias, buenas tardes. El director del corredor, mencionaba que ya en septiembre van a comenzar a moverse las primeras cargas. Preguntarle de primera mano cuánto es lo que se va a estar moviendo y cuánto se va a alcanzar, ¿no?, de movimiento. Si nos puede recordar también cuál ha sido la inversión en la parte de Veracruz, lo que se ha invertido también, por favor, en el puerto de Coatzacoalcos y lo que aún está pendiente. Ya nos mencionaba del avance del 90%, pero pues por ahí, si nos recuerda algunos montos y lo que aún queda todavía por hacer, por favor. Bien, la demanda de carga está proyectada en un horizonte de 10 años. Nosotros estamos estimando que en 10 años alcanzaremos 1.400.000 contenedores. Previamente, en los primeros 5 alcanzaremos los 300.000, pero adicional a esta carga contenerizada vamos a mover carga general, principalmente granos, cemento, carga metálica de acero y petroquímicos. Ahí andamos alrededor de entre 70.000 y 80.000 toneladas mensuales. Entonces vamos a ir moviendo poco a poco, como vayamos recuperando los clientes que dejaron de utilizar el ferrocarril y se fueron a otro tipo de carga. Por otro lado, tenemos pendiente para concluir obras complementarias como algunas estaciones, algunas obras de vías auxiliares,
En Matías Romero, por ejemplo, vamos a hacer un centro de control de despacho, toda la parte corporativa del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y eso todavía nos falta y lo vamos a hacer, incluso terminaremos hasta por allá por febrero del próximo año, porque es una obra, pues es muy grande y que no nos limita para operar, pero que nos va a dar en un futuro una operación más eficiente. El dato de la inversión con exactitud no te lo puedo dar porque no lo tengo a la mano, pero sí se ha invertido bastante recursos que va variando dependiendo del tipo de obra. Por poner un ejemplo, solamente y separarlo de Veracruz también es más complicado porque es como decía el señor gobernador de Veracruz, es un proyecto integral, pero sí andamos por encima de los 50,000 millones de pesos. Muchas gracias. Finalmente, y de manera virtual, Claudia Villegas, de la revista Fortuna, pregunta: ¿qué cantidad de personas con capacitación en disciplinas STEAM necesitarán las empresas y si le pueden hablar del acceso que tiene la zona a electricidad, gas y fibra óptica? Son las dos preguntas de Claudia Villegas de manera virtual. Sí. A ver, voy a tratar también de complementar algunas de las preguntas junto con lo que acaba de comentar y preguntar Claudia Villegas. Para todo este tipo de industrias, lo que dicen todas las empresas, ¿qué necesitamos? Necesitamos personas con formación en carreras, lo que le llaman STEM, que son por las siglas en inglés, son ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Entonces, esas son las disciplinas que se necesitan tanto a nivel técnico, nivel medio y nivel superior. ¿Qué es lo que nosotros hemos detectado y hemos identificado y que también lo valoran muchísimo estas grandes empresas en comparación con el resto del mundo? Nosotros en México, a nivel medio superior, el 44% de nuestros estudiantes se escoge esas disciplinas. Eso nos da un total de 179,000 egresados de media superior en disciplinas STEM, que es mucho más que muchos países o que la mayoría de los países. Y a nivel superior nos estamos teniendo egresados, el 27% de nuestros universitarios escogen esas disciplinas. 27% es una cantidad muy alta. Ese 27% implica 120,000 estudiantes egresados al año. Nosotros tenemos más egresados en carreras de ingeniería que, por ejemplo, que Alemania. Somos casi el doble de Brasil. Y somos más incluso que varios otros europeos, más que Estados Unidos. Entonces, nuestros jóvenes sí tienen un sesgo hacia esas disciplinas. Son muchísimos estudiantes, particularmente, por ejemplo, en Veracruz. Veracruz tiene el tercer lugar de egresados en carreras de STEM. Es uno de los 3 primeros. Tiene aquí varios tecnológicos que son muy, muy buenos. Pero además, no solo eso, aunado a la pregunta que decían, ¿cómo hacemos para que todo esto se quede aquí en la región? Se está trabajando con la Secretaría, por ejemplo, de Educación Pública a nivel federal y con CONACYT y con el sector privado, para que una vez que ya se definan cuáles son las empresas que van a estar aquí, ver cuál es el perfil académico que se necesita y entonces llevar esas disciplinas, esas carreras y esos planes de estudios a la zona. De esa manera ayudamos a que la gente que vive cerca de esas empresas estudie lo que realmente necesitan las empresas y que se puedan integrar en el futuro a esa carga de trabajo. Además, a nivel medio superior, estamos trabajando de generalizar un modelo que se llama de educación dual, que es donde el estudiante está tanto en aula como en la empresa. Y la empresa lo que hace es que se los lleva a prácticas desde que está en la carrera, desde el principio, desde el primer año, para que de una vez puedan entrar. Otra cosa que estamos también trabajando y que nos está ayudando muchísimo con las grandes empresas, las que le llaman tractoras de inversión, es ver cómo escogemos cuáles son las cosas que ellos necesitan, que ellos no producen, pero que puede producir una pequeña y mediana empresa, y ver qué es lo que necesitan, hacer un listado de productos y ver cuáles son los que se pueden producir en la zona de manera natural y que sean
empresas de la zona las que las suministren y estamos trabajando un modelo con ellos para capacitar a estos emprendedores que tengan, porque hay muchos emprendedores que a lo mejor ni siquiera saben que pueden participar. Por ejemplo, nos platicaban por ahí un caso de, pues son casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, había un pequeño empresario que hacía muñecos de plástico, ¿no? De esos soldaditos que nada más le soplan en un molde y sale el muñequito de plástico y lo mueve. Y esos, bueno, los que conozcan esos muñequitos, pues son juguetes que son realmente juguetes muy económicos y que tienen una ganancia, digamos, baja o no muy alta. Pues esa misma máquina que sirve para soplar y hacer muñequitos de plástico, esa misma máquina que tenía ese empresario particular, ese pequeño empresario, sirve también para inyectar plástico para hacer molduras de coche. Pero una moldura de coche es muchísimo más cara que un santo o que un soldadito, ¿no? Entonces, de esos de plástico. Entonces, la ganancia era grandísima y lo único que había era capacitarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se están haciendo un levantamiento con las empresas, que son, nosotros escogimos un par de sectores que son de los que ustedes mencionaron, que es lo que estamos priorizando estratégicamente como política industrial, porque son cosas que sabemos y que tenemos la seguridad que consumimos en nuestro país y que no hay, porque lo estamos importando. Entonces, como no hay, lo vamos a producir aquí. Entonces, como eso no es nuevo y no vamos a desplazar a nadie, porque son cosas que ahorita no se hacen. Y entonces, la idea es cómo con las empresas tractoras vamos capacitando también a pequeñas empresas y ellos las tienen que certificar, porque no nada más, si el soldadito sale con una rebaba o el santo, pues no pasa nada, pero una moldura no puede salir así. Entonces hay que mejorar los estándares de calidad, pero las empresas grandes están dispuestas a ayudar. O por ejemplo, algo muy sencillo, las rondanas o los clavos o los tornillos o las tuercas. No es un trabajo muy sofisticado. Sin embargo, aquí en México no hacemos rondanas, no hacemos tornillos y no hacemos tuercas. Hace un rato que se dejó esa industria. Entonces, es como reactivamos esa producción nacional, que son cosas sencillas y que no son tan… Clavos, hay una sola empresa de clavos en todo el país. Todo es importado. Entonces, ¿cómo le hacemos para que entonces en lugar de ir a comprar, si hay una pieza de plástico, un dado, a lo mejor una empresa va a ser, no sé, de electromovilidad, necesita a lo mejor un molde. ¿Quién le hace ese molde? Pues el molde se puede hacer aquí, para que él ya haga los rellenos y ponga como de las baterías o haga lo que sea. Entonces, hay muchas cositas que podemos ir trabajando juntos, que tenemos que trabajar de la mano con la comunidad, pero también con las empresas una vez que se instalen. Y ahorita lo que estamos haciendo desde Secretaría de Economía es platicar con las empresas, decirles que nos ayuden a la Proveeduría Nacional a desarrollar proveedores en la zona cerca. Y si nos ha salido, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en el norte, nos dicen, mira, yo necesito que me vendan zapatos, necesito que me vendan las cajas de cartón, porque el producto que saco, no hay nadie quien me venda las cajas de cartón, las tengo que traer del extranjero, porque nadie me vende cajas de cartón. O alguna piececita y la meto en una bolsita de plástico y no hay quien le venda esa bolsita de plástico con ese tamaño, pues nada más hay que hacerla de ese tamaño y ya. Entonces, nada más es cómo comunicamos a las industrias grandes con las chiquitas y cómo vamos teniendo reuniones para desarrollarlas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, requieren mucho trabajo, pero sí estamos participando y estamos participando con la Secretaría de Educación Pública para esta forma de educación dual y llevar los planes de estudio que correspondan a cada zona económica, con CONACYT también para las becas de maestría, también de doctorado, para que también canalicen y también para que ayuden en procesos de investigación. Estamos trabajando con el sector privado para que ellos nos digan, a ver, de todo lo que tú compras en el extranjero, que no tiene mucha complicación y lo podemos desarrollar aquí. Por ejemplo, motores eléctricos, creo que desde la secundaria, los que tienen talleres ya hacen motorcitos eléctricos. No se hacen motores eléctricos en México y no es tan complicado. Entonces dicen también, el motor eléctrico de una licuadora o de la batidora, son motores muy pequeños y sencillos.
decimos, vamos a hacer motores eléctricos en México, ¿por qué no hacemos motores eléctricos? Entonces, ahí es buscar con las empresas qué es lo que ellos identifican que no tiene un complejo, algo muy complejo de elaborar y cómo los conectamos. Entonces, en cuanto a estudiantes de STEM, no tenemos ningún problema, tenemos más egresados que cualquier parte. En algún momento, un día, a mí me dio mucho coraje en una reunión, porque alguien dijo, sí tienen muchos ingenieros, pero no son de calidad. Y le digo, no, no es cierto. En México hay centros de ingeniería que desarrollan ingeniería de exportación. En electrónica y en ingeniería en automotriz y en temas de electromovilidad, México es uno de los países con ingenieros mexicanos que aporta más patentes a nivel internacional. Se hacen los diseños de ingeniería aquí en México y que se exportan a las automotrices que están en el extranjero. La mayor parte de los CEOs en estas empresas a nivel que son jefes ya en México o en América Latina o de Estados Unidos, de Norteamérica, son gente que estudió en escuelas oficiales, en los institutos tecnológicos nacionales, o que estudió en el Politécnico, o que tiene maestrías en el CIMBESTAB, pero la mayoría son de escuelas oficiales. Entonces, no es cierto que tengamos ingenieros de mala calidad, al contrario, es reconocido los egresados de México, obviamente muchos se van a hacer sus maestrías y sus doctorados al extranjero, pero la formación básica la recibieron aquí en México y son buenos. Y son los que están dirigiendo las empresas de alta tecnología en América Latina y que también son los que están diseñando patentes. Entonces, lo primero que yo creo que hay que tener claridad es que nosotros sí podemos, que estamos preparados, tenemos la gente, tenemos la juventud y tenemos la capacidad. Ahora nada más es cuestión que le hagamos como lo que hicimos aquí. Pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos y no estemos como los cangrejos. Pero si trabajamos juntos, yo creo que no tiene que haber ningún problema. Entonces, ahí vamos con esa parte. ¿Y cuál va a ser el impacto al final? Nosotros creemos que cuando el polo esté ya trabajando bien, con todas las inversiones que están previstas, porque estas inversiones de estos 10 polos van a ser anclas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estas empresas ya estén, solitos los empresarios van a llegar a comprar lotes alrededor y se van a instalar. Y ellos van a hacer crecer la zona, porque la zona es una zona estratégica. Por eso, cuando dicen los gobernadores, es una unidad, sí es una unidad porque es una plataforma logística, es como nuestro canal de Panamá, pero con una justa dimensión, ¿no? No alcanzamos a mover tanto como el canal de Panamá, pero tiene la misma función, porque es nuestro canal de Panamá. Entonces, es una sola unidad que mueve ahí comercio y que nos puede generar mucha actualidad. Cuando todo esto esté funcionando, nosotros creemos o estimamos que le va a pegar como de un 3 a un 5% al PIB nacional. Muchas gracias. Una vez agotadas, ¿desean agregar algo nuestras autoridades? No, bastante bien. Agotadas entonces las preguntas, damos gracias por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la presencia del ingeniero Cuitlahua García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz, el ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía del Gobierno de México, y gracias también al vicealmirante Raimundo Morales Ángeles, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias a todas y todos los compañeros de los medios de comunicación y muy buenas tardes.